Androide para la asociación e identificación de colores y emociones básicas. Para la introducción comenzaremos hablando de dos proyectos en el estado del arte. El primero de ellos es el Androide Face, el cual consiste en una cabeza humanoide que es capaz de imitar expresiones humanas. Esto con el fin de mejorar la interacción entre el humano y el androide. La cabeza consta de un cráneo impreso en ABS. Sobre este cráneo se acoplan una serie de servomotores. Posteriormente, sobre esto se aplica una piel hecha de una silicona especial. Los servomotores controlan cables de metal anclados a distintas partes del rostro, actuando como si fueran músculos. Estos movimientos emulan las emociones, es decir, la felicidad, el enojo, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa. Se hicieron pruebas comparando los movimientos humanos contra movimientos del robot para ver qué tanto se acercaba a una expresión natural. El segundo proyecto es el androide Nadine, el cual es la parte superior de un androide, la cual puede moverse gracias a los servomotores que tiene acoplados en su esqueleto. Además de que cuenta con un sensor para realizar el rastreo y 8 micrófonos para detectar sonidos. El sensor que tiene acoplado se utiliza para poder rastrear las extremidades del mismo robot. Esto para que los movimientos que realice sean más precisos. Ahora bien, los micrófonos se usan para que el androide sea capaz de voltear hacia una fuente de sonido y apuntar hacia ella. El experimento que se realizó fue soltar un objeto, que el objeto hiciera ruido y que el androide apuntara hacia el objeto. También se realizó esta misma prueba con seres humanos. Se compararon los movimientos del androide y de los humanos para ver qué tanto se acercaba el androide a estos. Lo que se buscó en estos dos proyectos, emular de una forma más precisa y natural a los seres humanos. El planteamiento del problema en este proyecto fue diseñar, implementar y evaluar un androide social que es creado desde cero. Se usaron conocimientos en electrónica, programación, diseño CAD y manufactura. La metodología usada para este proyecto fue la evolutivo-iterativa, en donde primero se realiza una especificación inicial del proyecto, se hace un desarrollo de esa especificación, después se implementa y se hace una evaluación para ver qué tanto se acercó a las especificaciones iniciales buscadas. Con esto se tiene una versión del proyecto y vuelve a hacerse una reespecificación. Se desarrolla nuevamente el proyecto, vuelve a realizarse una evaluación, volvemos a obtener una versión de ese proyecto y vuelve a hacerse una reespecificación. Esto para poder llegar a una versión final. En cuanto al diseño del androide, hay que tomar en cuenta conceptos como el antropomorfismo y el valle inquietante. Un robot social es percibido como una entidad social, es decir, otro ser y no simplemente una máquina o un objeto. En la figura 7 tenemos el ejemplo de una marioneta. Un niño juega con una marioneta, no viéndola como un objeto, sino como otro alguien. Alguien que puede pensar, que puede hablar con él y que se comporta de cierta manera.
Esto sucede porque la marioneta tiene elementos humanoides, es decir, tiene un cuerpo con extremidades, con un rostro, con ojos, con una boca, lo cual le permite al niño conectar con este ser. Luego de que el niño deja de jugar, la marioneta vuelve a ser un objeto común. Esto es el antropomorfismo. El valle inquietante, propuesto por el profesor Masahiro Mori, el cual nos dice: cuando las características de un robot se acercan a un ser humano pero no llegan a ser precisas, nos causan una sensación de rechazo o de miedo incluso. Esto porque parecen ser las de una persona enferma o las de un cadáver. Lorenz propone que ciertas características físicas detonan una respuesta amigable y de protección por parte de los humanos. Características que tienen, por ejemplo, los bebés, que son ojos grandes respecto a su cabeza y una cabeza pequeña respecto al cuerpo. También características como las que son formas suaves, sin ángulos marcados y más pequeñas, en lo que son la boca y la nariz. Para el diseño estructural se realizaron al menos 9 versiones del proyecto, con la versión 9 como versión final. El diagrama del diseño electrónico explica el funcionamiento del androide. El usuario, mediante un tablero, pulsa un botón. Dependiendo de qué botón sea, se manda una señal al sistema empotrado. El sistema empotrado manda una imagen a la pantalla TFT y manda la rotación hacia los brazos para poder emular el movimiento. La implementación electrónica. Programar las entradas y salidas de datos del sistema empotrado que maneja el robot. Probar el funcionamiento de las secuencias móviles y salidas a pantalla provocadas por botones. Una vez que el sistema empotrado funcionó en su programación, se pasó a implementar los elementos del hardware. Diagrama de funcionamiento lógico. El usuario pulsa un botón y dependiendo de cuál botón sea se manda una señal al sistema empotrado, el cual muestra una emoción. Es decir, muestra una imagen en pantalla y movimiento específico en los servomotores. La siguiente tabla muestra las emociones asociadas a colores, la imagen en pantalla que muestra el androide y la posición de brazos que realiza. Para la alegría, se la relacionó con el color amarillo, la imagen en pantalla mostrada es una sonrisa y la posición de los brazos es moverlos hacia arriba. Para la tristeza el azul, con los brazos flexionados hacia abajo. Para el enojo es el color rojo, mostrando los brazos flexionados. Para la sorpresa es el anaranjado, con los brazos flexionados hacia atrás. Para el asco es el color verde, con los brazos flexionados hacia los lados. Y para el miedo el violeta, con los brazos extendidos hacia atrás. Cada color fue asociado a una emoción gracias a las encuestas Likert realizadas. Experimento A. Comparar la información del androide con respecto a los usuarios. Número de participantes 50. Edad de 20 a 25 años. Descripción. Entregar la lista con 6 emociones. Mostrar el tablero. El usuario asocia el color de botón con la emoción. Observar reacción del androide. Indicar coincidencias color-emoción. Experimento B. Evaluar la usabilidad del androide.
Número de participantes 50. Edad de 20 a 25 años. Descripción. Aplicación de encuesta post-test tipo Likert, en donde se evalúan las características funcionales y físicas del androide. En esta encuesta se realizaban preguntas, las cuales fueron: ¿qué tan amigable te pareció el robot? ¿El robot representa eficientemente las emociones básicas? ¿El uso del robot te pareció intuitivo? ¿Qué tan satisfecho quedaste con el uso del robot? ¿Consideras que las funciones que realiza el robot son suficientes para expresar las emociones básicas? Resultados. El resultado del experimento A sobre la validación de la información por usuarios que participaron en el experimento es de 60% coincidencias de asociación color-emoción entre los datos obtenidos en línea y los obtenidos interactuando con el robot. El resultado de usabilidad en el experimento B se muestra en la figura 25. En esta tabla se pueden apreciar las respuestas de los usuarios en cuanto a las características del robot, como si su uso fue intuitivo, si su aspecto era amigable, si representaba las emociones básicas, si el usuario estaba satisfecho con su uso y si el usuario consideraba que la funcionalidad era la adecuada. Conclusiones del experimento A. Se coincide con los autores. La asociación de los colores no es universal, es subjetiva y depende del contexto cultural y las experiencias de cada persona, pues cada persona asocia un color con algún concepto u emoción diferente, por lo cual no hay un estudio concluyente en la asociación de colores y emociones. Conclusiones del experimento B. Se concluye que el androide tiene una apariencia amigable, debido a que en las encuestas de usabilidad el 80% de los usuarios así lo consideró, además de que su uso es intuitivo con un 60% de aprobación. Las áreas de oportunidad identificadas son la simulación de las emociones básicas para que el usuario pueda tener una mayor satisfacción de su uso.